Hola, soy la profe Daisy Pestana. Recuerda que matemáticas está compuesta por varias asignaturas: álgebra, geometría y estadística. Aquí te voy a orientar sobre la asignatura de geometría. En este caso estamos hablando del triángulo. El triángulo es un polígono y ese triángulo tiene varios elementos importantes que debemos reconocer. Tenemos aquí en la figura, vemos un triángulo cualquiera y el triángulo tiene vértices. Los vértices son los puntos con los que podemos confluir los lados. O sea, yo voy del vértice al vértice B y tengo el lado C. Tengo lados. Los lados, ¿verdad? Que en este caso de un triángulo son 3, independientemente del tipo de triángulo que sea. Y los ángulos interiores, que aquí tenemos junto al vértice A tenemos un ángulo, junto al vértice B tenemos el otro, y junto al vértice C, que es donde confluyen los otros dos lados, tenemos un tercer ángulo. Siempre vamos a tener 3 lados, 3 ángulos, y la suma de ellos me va a dar 180. Eso es una propiedad de los ángulos. Tenemos ángulos exteriores, ¿sí? Porque eso los podemos visualizar en esta figura. En esta figura que colocamos en el ejercicio de abajo, ya te señalo. Es decir, lo que va por fuera. Yo mido C, pero si yo quisiera completar colocando una línea imaginaria, trazando una línea como si fuera perpendicular, ¿cierto? Extendiendo el vértice, extendiendo el lado. Entonces aquí tengo que mirar qué me falta para completar el ángulo que me falta hasta llegar al ángulo llano. Ese es el ángulo exterior. Y la altura. Todo triángulo tiene una altura, ¿cierto? Que va de la base hacia el vértice superior. Pero entonces ya hay otras propiedades que se van a analizar en la siguiente guía. También son importantes. Importante especificar que en un triángulo rectángulo ya hablamos más bien no hablamos de lados, sino hablamos de catetos. Hay 2 catetos y una hipotenusa, donde la hipotenusa es el lado mayor, como se ve en la figura. Y un triángulo rectángulo es de 90 grados. Ya vemos entonces la suma de los otros 2 lados restantes es de 90, de los otros 2 ángulos. Perdón. Vemos que las propiedades de los triángulos son 5 en conclusión. Ustedes las tienen ahí en la guía. Una de esas propiedades me dice a mí que un lado de un triángulo es menor que la suma de la medida de los otros 2 lados y mayor que sus diferencias. Es decir, siempre voy a tener un lado menor. Siempre, por más que grande que sea ese lado, siempre es menor que la suma de las medidas de los otros 2. También hay otra propiedad que me dice que la suma de todos los ángulos interiores me debe dar 180 grados. Una tercera propiedad me dice que el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores, no adyacentes. Es decir, que la suma del valor de un ángulo exterior va a ser de 180 grados, menos, como dice allí, los ángulos no adyacentes. Bien, y de una cuarta propiedad me habla de un triángulo y me dice que en un triángulo el ángulo de mayor medida es el opuesto al lado de mayor medida. ¿Sí? Siempre A, en este caso del ejemplo, es el ángulo de mayor medida y está opuesto al lado de mayor medida, que es A minúscula. Una quinta propiedad que me dice que un triángulo tiene 2 lados iguales, sus ángulos opuestos también son iguales. En un triángulo como el que vemos a continuación, los ángulos que van del vértice A y los ángulos del vértice C
Esos siempre van a ser iguales si los lados A y C son iguales. Acá tenemos los tipos de triángulos según sus ángulos y según sus lados. Según sus ángulos encontramos rectángulo, tiene un ángulo recto de 90 grados. Acutángulo tiene 3 ángulos agudos, o sea, menores de 90 grados. Y tenemos obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Si ya vamos con respecto a los lados, entonces nos encontramos que están los triángulos isósceles, que tienen al menos 2 lados iguales. Están los triángulos escalenos, que tienen ningún lado igual, o sea, todos los lados son diferentes. Y tenemos el triángulo equilátero, que todos sus lados son iguales. Ahora miren las actividades para desarrollar en casa, que son pues bastante sencillas, pero hay que hacer una buena lectura de la información. Entonces, en primer lugar, aquí nos dan como ejemplo un triángulo. Esa figura es importante porque a partir de esa figura van a resolver varios punticos. El primero es determinar cuánto mide C y cuánto mide B. Me están preguntando qué. Los ángulos, ¿cierto? C es el punto del vértice, pero el ángulo que está allí, ¿cuánto mide? Recordemos que aquí, mira que aquí se te está dando información. Aquí se te está diciendo que el ángulo de mayor medida mide 100 grados. Y si un ángulo, la suma total de los ángulos interiores da 180, ¿cuánto nos queda? Nos quedarían 80, ¿cierto? Entonces, ¿qué va aquí en C y qué va en B? Bueno, ahora, ¿cuál es el lado mayor? Lado, ¿cierto? Recuerda que los lados están con letras minúsculas. A, B, C, minúsculas. ¿Por qué? Y acá, a partir de la misma figura, vas a determinar las expresiones si son falsas o verdaderas. Vas a ver, si yo sumo A más B, ¿eso me da mayor que C? ¿Falso o verdadero? Miren dónde está A, miren dónde está B, miren cómo está. Si yo sumo A más B, ¿eso me da mayor que C? Solo marca si es verdadero o falso. Y así con todas las expresiones que aparecen ahí. Luego vas a determinar cuál es la medida del ángulo D. D, míralo. El ángulo D es un ángulo exterior. Recordemos que aquí se hizo una prolongación en esta línea, lo que vemos medio punteada. Estamos generando ahí un ángulo llano que hace falta para completar. Recuerda que un ángulo llano mide 180 grados. Entonces ya con eso podemos determinar cuál es el valor de D. Aquí en este cuadro siguiente solo van a decir qué tipo de triángulo es el que se muestra en la figura, según sus lados y según sus ángulos. Y acá completan también lo que hace falta en la descripción. Todos sus ángulos tienen que decir diferentes, iguales. Y tiene un ángulo de cuántos grados. Aquí en el recuadro van a colocar donde dice dibujo, objeto, lugar. En su casa, si ven figuras que lleven este tipo de triángulo, entonces las colocan. ¿Sí? Observen muy bien su casa y su alrededor. Y así con cada una de las figuras que estamos pidiendo allí. Finalmente, entonces deben dibujar un cuadrado o un rectángulo. Esto es una demostración para que ustedes mismos se fijen si efectivamente la suma de los ángulos internos da 180. Eso es una de las propiedades de los ángulos. Ustedes van a demostrar. Para eso dibujarán un rectángulo o un cuadrado. Luego van a trazar una línea diagonal de un ángulo a su ángulo opuesto. ¿Sí? Una diagonal. Van a ver a qué les queda y luego van a coger un transportador y a medir sus ángulos. ¿Qué van a decir? Abajo en el recuadrito donde se les pide que describan, van a definir qué tienen en común las medidas de cada triángulo con respecto a las del otro triángulo, porque van a mirar cuánto les quedan. Yo les voy a pasar un videito por el grupo TIC Gerardianos también, donde se hace una demostración de cómo saber con certeza que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados. Bueno, espero haber podido ayudar. ¿Alguna inquietud? Estoy presta.